Mira lo que dice la palabra del Señor. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Escuche eso bien. Que tiene grande galardón. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Diga conmigo, yo voy a obtener la promesa. Dos cosas diferentes está diciendo ahí. Número uno, está diciendo que yo voy a tener un galardón si no pierdo mi esperanza. Y número dos, está diciéndome que si yo continúo creyéndole al Señor, yo también voy a recibir la promesa que Dios tiene para mi vida. Mira lo que dice: obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Hay varias cosas que nosotros tenemos que añadirle a nuestra fe. La fe no es simplemente una mecánica de un pensamiento positivo o de una confesión positiva. Eso no es fe. Eso es parte de lo que la fe hace, porque la fe habla. La fe tiene una forma de declarar las cosas que no son como si fuesen. La fe tiene una forma de confesar la palabra del Señor y hablar cosas a existencia. La fe no es palabras, pero la fe sí tiene palabras, sí tiene un mensaje. Porque como mismo vino la fe a través de la palabra, Jesús le enseñó a sus discípulos: si tú le dijeres a ese monte, quítate y échate a la mar, y no dudares en tu corazón. ¿Ve? La fe habla, pero la fe no es positivismo. No es un pensamiento positivo, no es una confesión positiva, es parte de lo que hace la gente que cree. La fe es un espíritu. La fe es un fruto maravilloso de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida. La fe es la cosecha de la semilla de la palabra del Señor. Por eso Hebreos nos dice a nosotros que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No es que alguien te envía fe cuando tú oyes la palabra, es que la palabra, cuando es sembrada en tu corazón, da fruto y se convierte en fe. Diga conmigo, yo tengo fe. Pero la fe necesita mucho más que simplemente pensar positivo o decir yo creo. De hecho, la Biblia silencia la voz de todo aquel que se la pasa cacareando tanto de lo que cree. Santiago nos dice: los demonios también creen y tiemblan. La fe es mucho más que simplemente un sistema de creencias. La fe es ponernos de acuerdo con lo que Dios ha declarado, con lo que Dios ha dicho. Y también la fe es para mantenernos constantes en esa palabra. Una de las razones por la cual muchos no reciben respuestas a sus oraciones es porque sus oraciones son demasiado cortas. No duran, no tienen, y no estoy hablando de tiempo, sino que no son consistentes con lo que están creyendo. Estos versos aquí en el capítulo 10 de Hebreos nos está hablando de la importancia de nosotros ser consistentes en lo que estamos creyendo y ser consistentes en lo que estamos orando. Por eso ese verso 35 comienza diciendo: no perdáis. ¿De quién es la decisión? La decisión es mía. Yo no voy a perder mi confianza. No voy a perder mi ánimo. No voy a perder lo que he estado creyendo. Porque lo que yo estoy creyendo no nace de una emoción que yo siento en relación a mi problema, a mi dificultad, o en relación a mi familia o mis finanzas. Lo que yo estoy creyendo nace de una semilla incorruptible que es la palabra de Dios. Pero yo tengo que tomar una decisión de que yo no voy a perder mi confianza. Yo tengo que tomar una decisión que yo no voy a permitir el desánimo. Veo mucha gente en ocasiones que están un día bien animados y 6 días totalmente desanimados. Y a veces es un asunto espiritual, pero la mayoría de las veces es un asunto de una decisión. Es un asunto de tú declarar a ti mismo que tú no vas a perder tu confianza en la palabra de Dios. El libro de Juan dice que si nuestro corazón no nos reprende, entonces tenemos confianza con Dios y todo lo que pedimos orando, Él no lo contesta.
Muchas veces no tienes respuesta a lo que estás orando porque has permitido que la confianza en Dios y la confianza aún en ti mismo se te pierda. Ahora, Pablo declara eso: no pierdas vuestra confianza. ¿Por qué? Porque tiene grande galardón. Esto significa que mi recompensa y mi galardón está conectado a mi capacidad para no perder mi ánimo, para no perder mi confianza y para mantenerme firme. Si yo pierdo mi firmeza, si yo pierdo mi confianza, si yo pierdo mi postura espiritual, entonces no recibo la recompensa que Dios tiene para mi vida. Yo tengo que mantenerme parado, firme, y no permitir que los desafíos de la vida me tiren al suelo, o que los desafíos de la vida, peor todavía, me hagan retroceder. Ahora, mire lo que dice. Ahí está hablando de mantener y retener la confianza. Después me dice, porque es necesaria la paciencia. Diga conmigo, paciencia. Diga otra vez. Creo que eso es uno de los frutos del Espíritu más difíciles de conquistar. Especialmente para algunos que somos un poco desesperados. Pensamos y ya queremos hacer, o ya queremos tener. Y muchas veces la impaciencia nos hace perder a nosotros la perspectiva de lo que es la fe. Ahora, es necesaria la paciencia. La confianza es necesaria para recibir el galardón, pero la paciencia es necesaria para hacer la voluntad de Dios y obtener la promesa. Mire bien lo que dice ahí. Dice, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios. Ya conmigo, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Ahora, muchas veces las cosas no vienen automáticas. Muchas veces las cosas no vienen instantáneamente. Hay ocasiones donde tus oraciones tienen dilaciones, pero una dilación no equivale a una negación. El hecho de que algo se esté tardando en tu vida en cumplirse o en materializarse no significa que Dios te está diciendo no. No significa que Dios te está diciendo no te lo voy a dar. No confundas una dilación con una negación. Muchas veces las cosas buenas tardan tiempo. Muchas veces las cosas que tú estás creyendo y que tú estás confesando, a veces se tardan porque no es el tiempo de Dios. A veces se tardan porque no estoy yo preparado para poderlas recibir. Porque Dios nunca me va a dar a mí algo que me vaya a hacer daño. Y como único Dios se asegura de que algo no te haga daño, es asegurándose que tú estés listo para recibirlo. ¿Cuántos quieren recibir más? Si tú quieres recibir más, tienes que aumentar tu capacidad. Alguien dice amén. No es solamente la responsabilidad de Dios de dar, es la responsabilidad mía de yo estar listo para recibirlo. Ahí está la parábola del mayordomo, que le entregó a 3 de sus siervos diferentes porciones en cuanto a cantidad de talentos. Sin embargo, lo interesante de esa parábola es que aunque para nosotros uno recibió más que el otro, para Dios no. Dios dijo, a cada uno le voy a dar conforme a su capacidad. Tú tienes lo que puedes manejar. Y lo que no tienes es posiblemente porque no puedes manejar lo que Dios te quiere dar. Alguien dice amén o diga algo. Por eso es importante prepararnos. Dios le dijo a aquella mujer que se andaba quejando, que representa a la iglesia de hoy. Aquella mujer que se andaba quejando porque Dios no le daba hijos. Se andaba quejando porque la mujer mala podía procrear y ella, que era la mujer buena, estaba estéril. Y Dios tiene que hablarle en el capítulo, creo que es el 65 del libro de Isaías, y tiene que decirle, hey mujer, tú, la que no das a luz, la que no te vas de parto, prepara un cuarto para el bebé. Y no te quejes por lo que no tienes. Porque si yo te hago el milagro y te doy el bebé ahora, ¿dónde lo vas a meter? Imagínate si Dios te diera todo lo que tú le estás pidiendo. Si no has podido ser responsable con lo poco, ¿qué vas a hacer con lo que Dios va a poner en tus manos? Lo vas a derrochar, lo vas a perder, no lo vas a manejar. Alguien diga gloria. ¿Quieren algo grande de parte del Señor? Prepárate para ello. Mírate al espejo y ve ya al hombre próspero antes de ver tu cuenta llena. Toma decisiones de sabiduría antes de tenerlo. Diezma de 100 como si fueran 100,000. ¿Cuántos sueños de gente yo he oído? Ay,
Si yo tuviera $1,000,000, pastor, yo le prometo que yo le voy a dar tanto. No dio $10 de 100. Alaba lo que él vive. Oh Señor, si tú me prosperas, yo voy a hacer. Si tú me unges, yo voy a predicar. Si tú esto, no. Tienes que ser consistente haciendo la voluntad de Dios hasta que tú obtengas la promesa. Y ese es el secreto que muchos no han entendido. No han entendido a ser fiel haciendo la voluntad de Dios, aunque no vea la recompensa o el fruto de su trabajo. La Biblia dice que los que con lágrimas han sembrado, con regocijo que van a cosechar. Pero hay momentos y hay tiempos que Dios te tiene trabajando en su voluntad, siendo paciente en su voluntad, trabajando en su plan y en su propósito, y aparentemente tú no ves el fruto de tu labor. Aparentemente dicen algunos, uno siembra pero no cosecha, dice trabajo pero no veo el fruto. De repente te sientes de esa forma. Pero yo vine a decirte en esta mañana, no pierdas la confianza, ni tampoco pierdas la paciencia haciendo la voluntad de Dios, porque mientras tú sigues haciendo la voluntad de Dios, Dios sigue trabajando tu milagro, Dios sigue preparándote y tú vas a obtener la promesa. Aleluya. Hay ocasiones que uno piensa que está perdiendo su tiempo. Y son tiempos proféticos. Son tiempos de Dios. Son tiempos donde Dios te está formando, donde Dios te está trabajando. ¿Ve? Pero yo tengo que ser consistente haciendo la voluntad de Dios. ¿Ve? Haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Haciendo y cumpliendo el propósito en el área que sea necesaria, en el área que Dios me tenga puesto, porque ahí va a estar mi promesa, ahí va a estar mi galardón. Ahora, ahí el apóstol Pablo le dice, porque a un poquito, ¿a cuánto? Qué cosa que cada vez que la Biblia habla de paciencia, también nos dice un poquito. Habacuc dice, espera la visión, que aunque se tardare, no se tardará. Ahí está la contradicción. Dicen algunos, ahí es donde Dios se contradijo. No se está contradiciendo. Dios te está diciendo que la visión va a llegar a tiempo. Según tu reloj se está tardando, según el reloj de Dios viene a tiempo. Por eso él le dice, porque de aquí a un poquito, y el que ha de venir vendrá. Cambia ese él por tu milagro de sanidad vendrá. Tu milagro de prosperidad vendrá. El milagro para tu familia vendrá. ¿Y qué va a hacer? No se va a tardar. Va a llegar justo a tiempo. Ahora, ahí inserta un verso que aparece 4 veces en la Biblia. Una declaración. Aparece 4 veces en la Biblia. Y es la siguiente. Mas el justo por su fe vivirá. Creo que el Espíritu Santo metió eso ahí intencionalmente, para que nosotros entendiéramos que en el proceso de la espera, tus emociones te van a traicionar. Que en el proceso de la espera, tus pensamientos, tu mente te puede traicionar. En el proceso de la espera, tú puedes sentir gran desánimo. Por eso nos dice la Biblia que aún el mismo padre de la fe, Dios le dio una promesa y le dijo, te voy a hacer padre de multitudes. Pero cuando él consideraba su cuerpo, él se daba cuenta que él no podía a esa edad tener hijos. Cuando miraba a su esposa, ella no tenía ni la voluntad ni la disposición, pero también era estéril. Y dice la Biblia en el libro de Romanos que cuando Abraham ponía en consideración todos los desafíos que tenía para el cumplimiento de la promesa, se debilitaba en la fe. Quiero que sepas algo. Tú no estás pecando porque tu fe pasa por la prueba. Tú no pecaste porque de repente te sentiste que te estabas debilitando en la fe. Tú pecas cuando tú permites que esa debilidad en la fe se convierta en una falta de fe. Y no hagas algo al respecto. Cuando Abraham, dice la Biblia, se sentía que su fe se estaba debilitando, él simplemente levantaba sus manos y empezaba a darle gracias a Dios.
¿Qué hace la mayor parte de la gente cuando su fe empieza a debilitarse? Quejarse. ¿Y qué hace la queja? Porque recuerde que las palabras son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Si la palabra de Dios trae fe, la queja la mata. La queja le pone un agujero a tu tanque de fe. ¿Y qué sucede cuando tú tienes una vasija que está agujerada? Puedes tener una fuente inagotable que esté constantemente echando fe, pero no retienes. No retienes porque está lleno de agujeros. El pecado es un agujero. La queja es un agujero. El miedo es un agujero. El temor es fe al revés, yendo en retroceso, yendo hacia atrás. Tú tienes que asegurarte que tu tanque de fe no tenga grietas, que tus actitudes no estén dañando tu promesa, que tu pecado al cual escoges no arrepentirte y arreglarlo no se convierta en la razón por la cual la promesa se sigue dilatando. Porque el justo no vive por lo que siente, el justo tiene que vivir por su fe, no por sus emociones. Cuando la iglesia se convirtió tan emocional, fue que entonces dejamos de edificar cristianos con una estructura y un carácter de fe. Y empezamos a ver cristianos que son el terreno, uno de los terrenos del cual Jesús enseñó en la parábola del sembrador. Estos son los de poca duración. Los que al momento de escuchar la palabra se emocionan. Y le da lo que le daba el Chavo del 8. Y que yo prediqué, y que yo hice, y que yo conquisté. Hasta que de repente chocan con la realidad de la vida. Y la realidad de la vida es que Dios te dijo hoy que tú eres sano en el nombre de Jesús. Pero posiblemente tengas que regresar al síntoma. No creo que me estén oyendo por aquí. Ayonel, ayúdame a predicar un poco. Muchas veces Dios te está diciendo: yo te voy a prosperar, pero tú tienes que regresar a la montaña de deudas. Que Dios te está dando una promesa para tus hijos y tienes que regresar a un hijo rebelde. Que te le profetizan de arriba abajo y tú sigues viendo la contradicción. Ahí es que tú conoces qué clase de fe tú tienes. Porque la fe no se mide por ese momento emocional donde tú recibiste la palabra. Jesús dijo: estos son los de corta duración, los que al momento de recibir la palabra se gozan, se alegran, gritan, bailan, danzan. Pero cuando se van al mundo de la realidad, los afanes de la vida, las tribulaciones, las cosas, los problemas, los conflictos, ahogan la semilla, ahogan la palabra, ahogan lo que Dios sembró. Y lo que se suponiera que diera 30, 60 y hasta 100 por uno, dio 0. ¿Quién lo dañó? No lo dañó Dios. No fue la palabra, no fue que Dios mintió, no fue que el mensajero te engañó. Fue que simple y sencillamente no le añadiste fe a la palabra. ¿Alguien dice amén? Creo que fue en el capítulo 3 del libro, de este mismo libro de Hebreos, donde Pablo empieza a hablar acerca del pueblo de Israel y cómo no recibieron el descanso de Dios, el reposo de Dios. ¿Y sabe a qué conclusión llegó Pablo? Que yo llego a la misma conclusión que él. Después de tantos años en el ministerio, llevo la misma conclusión. La gente no mezcló la palabra con fe. Dice que al momento de oír la palabra no la mezclaron. ¿Por qué? Porque queremos responsabilizar al mensajero del mensaje y de los resultados. Yo me niego a ser el culpable de tu derrota. Yo me niego a ser el pastor que le echan la culpa por todo lo que sucede, por todos los platos rotos. Yo soy el mensajero. Pero sabes, cuando yo le doy la palabra, yo le doy el mensaje, es tu responsabilidad mezclar esa palabra con fe, caminarla, vivirla, orarla, confesarla, ver el fruto. Y cuando lo tengas, ven y da las gracias. Se nos olvida.
Por eso Jesús se encontró con el mismo problema con aquellos leprosos a quien sanó. Y Él les dijo, vayan al templo y regresen allá y presenten lo que es justo por este milagro. Presenten, den gracias tan siquiera. Solamente uno regresó. Porque a veces lo que queremos es que Dios me haga el milagro, pero no queremos vivir la vida que se requiere para mantener el milagro. Y yo lo he visto. Yo he visto gente que Dios sana y que el milagro es genuino, que la sanó y lo sanó de una enfermedad terminal, certificado por el médico. Dios mientras estaban creyendo por el milagro, estaban bien fieles con el Señor, bien sometidos al Señor. En el momento que Dios los sana, empiezan a flaquear en su fe, empiezan a no guardar la confianza, a no mantener su firmeza en la paciencia, a no esperar la promesa. Y a veces terminan hasta yéndose al mundo. Y después después de un tiempo, llegan plagados con la enfermedad otra vez, con la pobreza otra vez, con la familia destruida. ¿Y a qué vienen? Como yo siempre digo, a buscar que el pastor se saque un conejo de debajo de la manga. Y los carifrescos le dicen aquí, arregle el niño que yo dañé, arregle el matrimonio que yo destruí, arregle las finanzas que yo... Aleluya. Vamos a la palabra. Mas el justo, ¿qué? Por su fe. ¿El justo por qué? Ahora, ahí hace una coma y nos dice, y si retrocediere. Oye, Dios toma esto en serio. Y si retrocediere, ¿qué dice? No agradará mi alma. A Dios no le gusta el retroceso. No le agrada el retroceso. Dios no está interesado en tu retroceso. Él te lo dice claramente. Te dice, el justo por su fe vivirá. Pero si retrocediere, no agradará mi alma. No estoy bien con esa idea de que andemos retrocediendo y echando hacia atrás, porque Dios es un Dios de progreso y no retroceso. Dios es un Dios que mira hacia el frente y no mira hacia atrás. Mira, Dios no quiere mirar atrás ni siquiera para recordarte a ti del pecado que Él te perdonó. Por eso Él te dijo, no traigáis a memoria las cosas pasadas, porque aquí yo hago ¿qué? ¿Algo qué? ¿Cuántos quieren algo nuevo? ¿Cuántos quieren algo nuevo de parte de Dios? Pues suelta lo que está atrás. Porque mientras tú tengas una mano en el pasado, no podrás poner la mano en el futuro. ¿Y eso es futuro bueno? Digo, pasado bueno o pasado malo. Porque yo entiendo tus testimonios de hace 10 años. Pero ¿qué está haciendo Dios ahora? Hay gente que sabe tanto lo que Dios hizo hace 20 años que no se enteran de lo que Dios está haciendo hoy. Mira a la persona que está a tu lado y dile, suéltalo. Díselo, suéltalo. No te niegues a soltar lo que te está impidiendo. Pablo un día va a donde los filipenses y le dice a los filipenses, hey, yo, fariseo de fariseos, cumplí la ley de rabo a cabo, soy irreprensible en ella. Yo no creo que mucha gente pueda decir eso. Porque ese mismo Pablo fue el que le dijo a los romanos, esta fe, y digo, esta ley en cuanto a la carne es débil. Pero a los filipenses le dice, con todo y eso, irreprensible, intachable. Pero entonces ahora se para frente a ese pueblo y les dice, pero todo eso yo lo tiro por basura. Todo eso estoy dispuesto a dejarlo atrás para que yo pueda extenderme. Ya conmigo, extenderte. ¿Sabes lo que significa extensión? Flexibilidad. Algunos de nosotros somos tan rígidos con Dios que no permitimos que Dios nos estire al lugar donde Dios te quiere llevar. Hay un término que yo no sé si existe, se lo aprendí a mi pastor, y es el siguiente: hay algunos cristianos que padecen de bibliolatría, que están tan pegados a un principio
que aprendieron que no tienen la flexibilidad suficiente para entender que el Espíritu Santo te está hablando y que eso funcionó por un tiempo, pero ahora Dios te quiere mover y extenderte hacia el próximo nivel que Él tiene para tu vida. Pablo decía, aquello era bueno, pero si yo quiero alcanzar lo que está delante de mí, yo tengo que dejar ciertamente eso atrás y ser flexible y estirarme hasta lo que queda delante, porque hay un llamado y hay un supremo llamamiento. Entienda eso. Supremo llamamiento. No es cualquiera. Hay niveles y yo voy hacia el mejor nivel. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Diga eso conmigo, yo no soy de los que retrocede. Yo necesito que por los próximos 2 meses usted se lo repita todos los días. Mírese bien en el espejo. Te miras en el espejo y te llamas por tu primer nombre. Fulano, tú no eres de los que retroceden. Y cuando te venga el desánimo, fulano, te dije que tú no eres de los que retroceden. Cuando te quiera dar la chiripiorca y te quieras poner malcriado con Dios, ese es el momento para tú mirarte otra vez en el espejo y decir, fulano, tú no eres de los que retroceden. Cuando quieras rendirte y salir corriendo, fulano, te dije que tú no eres de los que retrocedes. Si algunos de ustedes repiten eso todos los días por 2 meses, si lo repiten cada vez que le venga un pensamiento negativo, cada vez que le quiera llegar ese desánimo, esa cosa, terminarán esos 2 meses como un gigante de fe. Yo no soy de los que retrocede para perdición, sino yo tengo fe. Tengo fe. ¿Para qué tengo fe? Para preservar mi alma. Y si tengo fe para preservar mi alma, entonces tengo fe también para conquistar todas las demás cosas. Porque ciertamente estos milagros que Dios tiene para tu vida y para mi vida son un acto de la gracia de Dios. No nos los merecemos. Eso es una actitud que también nosotros debemos cambiar en nuestra vida. De que en ocasiones nos ofendemos con Dios porque ciertas cosas no suceden pensando que nosotros simplemente nos merecemos todo. No, entienda que es un acto de gracia. Es un acto de la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Todo lo que Dios me da por gracia, yo me conecto a Él por medio de la fe. Todo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y después dice, y esa fe no de vosotros, sino que el don de Dios. Ningún problema con decirle al Señor, Señor, auméntame la fe. Levanta tus manos ahí donde tú estás y pídeles al Señor, Señor, auméntame la fe. Para orar como nunca he orado, para creer como nunca he creído. Aumentanos la fe. Me viene a mi memoria una declaración de el pastor Creflo Dollar, que pastorea una iglesia en Atlanta, y él dice lo siguiente: el cristiano es el único ser que pretende dedicarle al Señor como mucho 1 hora semanal los domingos, si es que viene a todos los cultos, y salir de ahí como un experto en la fe. Dicen amén. Tú quieres más fe. Tienes que trabajarla. Tienes que cultivarla. Tienes que orarla. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Desconéctate de toda fuente que no sea la palabra de Dios. La fe crece en ti, se fortalece en ti, orando en el Espíritu Santo. Oral Roberts, un gran hombre de Dios. Dios le dio la tarea, la encomienda de construir la primera universidad cristiana, pero que enseñaba profesiones seculares. Dios le puso en su corazón y le dijo: quiero que me edifiques una universidad del Espíritu,
una universidad del espíritu, donde entrenemos a la próxima generación, los próximos abogados, los próximos médicos. Y él dice que él lo único que tenía era una palabra. Y un día por la mañana el Espíritu Santo lo despierta y lo envía a un terreno donde habían acres y acres de jungla, árboles, arbustos. Y el Espíritu Santo le empezó a decir a él: ese es el terreno que yo te voy a dar para que tú construyas esta universidad. Yo me imagino que él salió de ahí emocionado. Wow. Pero al otro día se levanta y todavía no tiene el terreno. Pasa la semana, pasan los meses y todavía no lo tiene. ¿Saben lo que él hizo? Él sabía y entendía que su reto era más grande que su fe. Voy a repetir eso otra vez. Su reto era más grande que su fe. Y él empezó a levantarse todos los días en la mañana. Llegaba hasta el terreno. Y pasaba horas caminando en ese terreno, solamente hablando en lenguas, fortaleciéndose en su santísima fe. Y ahí estaba el Señor, viendo milagros en sus campañas, viendo gente ser sanada de cáncer, viendo gente ser restaurada de múltiples cosas, y su desafío todavía ahí al frente de él. Pero él no se sentó atrás a quejarse. Quizás no fue Dios quien no me habló, quizás fue Dios que se equivocó. No, él simplemente se quedó allí todos los días orando en lenguas, edificando su santísima fe. Ya ahora Robertson no está con nosotros, pero usted sí puede montarse en un avión, ir a Tulsa, Oklahoma, y encontrar allí una universidad que nació orando en lenguas. Se edificó creyéndole a Dios. Se edificó, ¿me entiendes? Fortaleciendo su santísima fe, aun cuando no veía los resultados. Porque todo lo que Dios te quiere dar por gracia, tú tienes que conectarte a ello por medio de la fe. Y esa fe va a requerir acciones y actos correspondientes, porque la fe sin una obra detrás está muerta. Por eso es que le dije que la fe no es un pensamiento positivo, ni tampoco una confesión. Te va a requerir algo. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, dijo Santiago, tu fe sin un acto correspondiente, sin una obra, es muerta. Dios le dice a Abraham: te voy a dar, se va a hacer padre de naciones. Te voy a hacer el fundador de una nación completa. Ah, tremendo. Dame la dirección. No. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar en algún momento. No, Señor. Muéstramelo primero. ¿Quién es Dios? ¿Tú o Él? Porque le ponemos tantas trabas a Dios. Le ponemos tantas condiciones a Dios. Oye, la gente quiere entrar al ministerio si me garantizan un salario, si me mantienen por 1 año, por 2 años, si tengo toda la provisión que necesito para hacerlo. Necesitamos regresar a gente de fe, a gente que ve un desafío y dice: Dios y yo podemos. Porque si Dios conmigo. Jesús miró a María y a Marta y les dijo: no les he dicho que si ustedes creen verán mi gloria. Lo único que tienes que hacer es creer. Escuchaba yo un mensaje, un snippet, un pedacito de un mensaje de un evangelista en los 70, murió en el 76, un año antes de que yo naciera, Catherine Kuhlman. Y ella se paraba en sus reuniones en las masas, y ahí estaban los enfermos, los paralíticos, los endemoniados. Y en su sutileza, una mujer muy femenina, muy girly, ella decía: only believe. Y cuando ella decía only believe, ahí se levantaban los paralíticos, ahí se levantaban los enfermos. Porque esto de la fe no es tan complicado. Especialmente cuando aquel a quien yo estoy creyendo nunca me ha dado una razón para pensar que no va a cumplir lo que dijo. Si tú eres un irresponsable, yo no te creo. Pero si tú eres responsable como Dios es responsable, que nunca miente, que nunca falla, que nunca te deja, que nunca te abandona, ¿quién soy yo para pensar o decir que Dios no lo va a hacer? No, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él lo dijo, Él lo hace.
La fe actúa. Diga conmigo, yo voy a actuar. Estás creyendo por un cambio, actúa. Estás creyendo por un negocio, actúa. Estás creyendo por finanzas, actúa. Estás creyendo por tu milagro, actúa. Rompamos esta mentalidad eclesiástica y evangélica donde nos quedamos sentados esperando a que Dios haga algo.